Y en Morales también la tienen, se puede, o sea, lazos también. Ahí ya están cerca, ¿no? Ahí para que les entregue, por favor. Bien. Sigamos. Chicos, hay una pregunta que es cómo se forma el almidón gelatinizado. El almidón gelatinizado se forma por una temperatura mayor a 80 grados y eso genera que el almidón capte agua. Y ahí está, el almidón cuando capta agua aumenta su biodisponibilidad. Y ahí dice, ¿quién tiene más? ¿Las pastas o cereales integrales? Las pastas, porque ahí hay almidón, digamos, más accesible. Recuerden que el endospermo en los cereales fue molido. Y si es molido, va a estar más fácil, más accesible. Entonces, y por eso dice cereales integrales. Los cereales integrales tienen almidón, pero no ha pasado por molienda el cereal integral. En cambio, en la pasta sí ha pasado por molienda y se hace más accesible. Por eso la pasta se cocina, se pone así blanco rápido, se gelatiniza rápido. Muy bien, sigamos. A ver, acá les he hecho un gráfico, muchachos, para explicarles un poco esta integración. Denme atención, por favor. Lípidos desarmados en la dieta. La digestión que hacía los desarmas, los fragmentos. No voy a acostumbrar al lenguaje coloquial. Aquí estamos hablando de que hay digestión, se han fragmentados, se han hidrolizado, es el término correcto. Ahora, desarmados, ingresan. ¿Qué les vuelve a pasar? Se arman, biológicamente. Se reesterifican. Luego, se empaquetan y se ensamblan en kilomicrones. Y ahora los kilomicrones están abajo. ¿Qué tal les parece la imagen? ¿Se entiende? Sí, tampoco le voy a dibujar un kilomicrón grandote acá, pues estoy dibujando acá de forma integrada el kilomicrón, pasa a la circulación linfática. ¿Cómo se llamaban esos vasos sanguíneos? No son vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Se llamaban lacteales, esto de acá, lacteales, acá creo. Lacteales. Lacteales, es un vaso linfático. O lacteales, en plural, se supone. Ahora el kilomicrón entra a donde, ¿qué vena? ¿La veis? Acá, circulación linfática, ¿dónde se conecta? Vena circular. Entra en la circulación sanguínea. ¿Qué pasa con el kilomicrón? Miren, la proteína lipasa de esos tejidos, ejemplos. ¿Qué le quitan? ¿Qué pasa con el kilomicrón? Remanente. Y ahora, ese remanente, ¿a dónde se va? Al hígado. ¿Y esa qué vía es? Vía exógena de lípidos. Así lo llenamos de grasa al hígado, para que vean. Así lo llenamos de grasa por la vía exógena. Pero también hay una vía endógena. ¿Cuál es la que contribuye con más colesterol? ¿La vía endógena o la vía exógena? La endógena. ¿Y la endógena cómo funcionaba? Acetil. A partir de acetil-CoA me puedo formar triglicéridos y ésteres de colesterol. Y el acetil-CoA ya hemos explicado de dónde puede salir, ¿cierto? De la fructosa, etc. Ahora, los lípidos, ya sea endógenos o exógenos, ¿cómo salen del hígado? ¿Con qué lipoproteína? ¿De acuerdo? HDL. Sale, miren, eso no está saliendo. Como VNDL. VNDL es una lipoproteína parecida al kilomicrón, pero ¿sale de dónde? Del hígado. Y ahora, ¿qué le pasa a VNDL? A ver, observen por ahí. Bien. ¿Qué le ha pasado, a ver, estimada Yaret? VNDL lleva triglicéridos, lleva ésteres de colesterol de origen hepático. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué le pasa a VNDL de acuerdo al gráfico? ¿Por qué? ¿Por qué la lipoproteína lipasa lo convierte a IDL?
LDA. Y LDL es malo. ¿Qué opinan? LDL no es malo. LDL va a dejar colesterol a tejidos extrahepáticos. Y LDL, si está en exceso, se convierte en LDL oxidado. LDL oxidado es el responsable de la aterosclerosis. Él desencadena la inflamación y es el que contribuye a la placa aterosclerótica. Pero normalmente, ¿qué hace el colesterol? Deja esto. Por ejemplo, las gónadas, las glándulas suprarrenales, ¿para qué me servirá el colesterol? En las glándulas suprarrenales, síntesis de hormonas, por ejemplo. Norepinefrina. Epinefrina se puede generar en las glándulas suprarrenales. Adrenalina. Entonces, nosotros podemos generar ahí que se pueden formar hormonas. Pero la adrenalina no se genera de colesterol. ¿Qué hormonas se generan en las glándulas suprarrenales que es de colesterol? El cortisol. El cortisol se genera a partir de colesterol. ¿Colesterol que quién dejó? LDL. ¿Pero qué pasa si hay un exceso? Se convierte en LDL oxidado y él es el que es nocivo. Si se dan cuenta, un banal se debe dar. ¿Y qué pasa con el exceso de colesterol? ¿Quién lo recoge? Ahí en el gráfico. Está HDL recoge el exceso de colesterol y lo regresa ¿hacia dónde? Al hígado. A eso se le llama transporte reverso de colesterol. LDL deja colesterol. ¿Quién lo recoge el exceso? HDL. A eso se le llama transporte reverso de colesterol. Miren, HDL ha dejado. Y después el hígado, ¿cómo se va a encargar de eliminar ese colesterol? ¿Qué hace? Forma sales biliares. ¿Sales biliares a partir de qué? De colesterol. El hígado también puede mandar colesterol a la bilis y de esa manera excreta colesterol. ¿Quién está ayudando a eliminar colesterol del cuerpo? HDL. Él está recogiendo el exceso de colesterol del cuerpo. Ahí tienen las abreviaturas, kilomicrón, remanente de kilomicrón. Muy bien, no sé si se entendió, muchachos, una pregunta de este gráfico. Profesor, ¿las sales biliares no se reabsorben? ¿Las sales biliares no se reabsorben? Sí, muy bien, muy buena pregunta, ese es un buen punto. Mira acá, a nivel intestinal, la bilis libera sales biliares, por supuesto. Esas sales biliares por acá se pueden reabsorber. A eso se le llama la circulación enterohepática. Esto es muy importante para fármacos incluso. Pero siempre va a haber una pérdida. ¿No? O sea, se reabsorben, pero hay una pérdida. ¿Quién ayuda a metabolizar las sales biliares? La microbiota intestinal. O sea, si tenemos una microbiota buena, vamos a poder reducir poco a poco esas sales biliares y que no se reabsorban mucho. A veces también, si tenemos una mala microbiota, esas sales biliares se convierten en otras cosas que son nocivas. Entonces, ahí la microbiota ayuda, pero a su pregunta sí hay una reabsorción. Pero hay una pérdida ligera. Porque si no, imagínense, si se perdiera, una persona que come un montón de grasa se queda sin colesterol en el cuerpo. Entonces hay una reabsorción. Muy bien, gracias por la consulta, estimado. No sé si quedó claro este gráfico. Me parece que se explica por sí solo este gráfico, ¿eh? No sé cuál. Quiero alguna consulta. Es una tercera versión de ese gráfico. No sé si algo falta. Comenten, por favor. ¿Nada? Muy bien. Sigamos. Acá, VLDL, ¿dónde se generaba? ¿Dónde se generaba VLDL? Osco. En el hígado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el VLDL y el kilomicrón, estimado Osco? A ver, observe ahí, ese gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre VLDL y kilomicrón? Ramos. Ramos, ¿cuál es su similitud y cuál es su diferencia? A ver. Hay dos diferencias al menos. Muy bien, esa es una primera
sé para qué. Lo que pasa es que ustedes acá de repente dirán, ¿para qué sirven esas APO? Esas APO, muchachos, son cruciales para que la lipoproteína viaje y llegue a su destino. Son como etiquetas. Si no están, nadie les va a hacer caso, nadie las va a reconocer. Es como acaso que el señor vigilante lo grita cuando no tiene el carnet. Pase por acá, pase por acá. Claro, o sea, usted no va a venir y va a decir soy estudiante y no va a presentar nada. Pero acá sí hay una etiqueta que se identifica la UL. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta? ¿Alguien va a hacer una pregunta? No. Bien. La otra diferencia es sobre su composición de APOs. La segunda diferencia. Y similitudes que transportan triglicéridos y ésteres de colesterol. Ésteres de colesterol. Muy bien. Y a ver si recuerdan. VLDL, ¿a qué se convertía? ¿Por qué? Porque va dejando ácidos grasos. ¿Y LDL a qué se convierte? A más grasa en el hígado, más colesterol, más VLDL, más IDL, más LDL. Así. ¿Ven? Aquí está el gráfico y creo que lo integra. Un individuo que consume mucha grasa, por ejemplo, en su dieta. Mucha grasa. No satura. Un individuo que consume mucho azúcar aumenta la síntesis endógena de colesterol. Un individuo que consume mucho arroz puede aumentar la síntesis endógena de colesterol. Sí, no, ¿por qué? Sí, porque la glucosa se puede poner acetil-CoA y las dietas con alta insulina, o sea, que promueven el incremento de insulina, la insulina favorece la lipogénesis. Entonces ahí tenemos este escenario. Miren, VLDL deja ácidos grasos. ¿Qué pasa si el individuo está sedentario con esos ácidos grasos? ¿Qué le hacía al tejido adiposo? ¿Qué hacía el tejido adiposo con esos ácidos grasos? Los convertía en triglicéridos. Y poco a poco el tejido adiposo, cuando aumenta el tamaño, ¿cómo se llama eso? Hipertrofia del tejido adiposo. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá para que lo investiguen. Asterisco. Hipertrofia de tejido adiposo. ¿Por qué pasa la hipertrofia? ¿Qué hará? ¿Por qué pasa la hipertrofia? Adelante. ¿Qué pasa la hipertrofia del tejido adiposo? A ver, La acumulación del LDL, no, ¿cómo LDL aquí? LDL es más. A ver, ¿por qué el tejido adiposo se hipertrofia? ¿Qué es hipertrofia primero, Estella? acumulación de grasa. Cuando se infla, se agranda. Ya, pero ¿por qué ocurre el agrandamiento? Porque hay un exceso de ácidos grasos, ya sea de la dieta por acá, o porque el cuerpo ha generado mucho líquido y está sobrecargando. O sea, ¿cómo hacemos que el tejido adiposo se hipertrofie? Por comer un exceso de grasa, ¿cierto? Un exceso de grasa, y también por hacer que nuestro hígado forme un exceso de grasa. Por estas dos cosas, ¿no? Por eso la imagen yo creo que está interesante porque integra vía exógena con vía endógena. ¿Sí? Muy bien. ¿Más preguntas acá? Pregunte, consulte. ¿Vamos? Bien, sigamos entonces, no hay preguntas. Entiendo que sigamos. Vamos a dejar 2 minutos para que puedan reflexionar sobre esa imagen y puedan salir a alguien a explicar. Toda imagen se debe explicar por sí sola, por si acaso. Quiere decir que yo puedo hacer un seguimiento en base a conocimientos previos, por deducción. Entonces vamos a revisar eso y va a salir alguien a explicar.